nos regala y nos muestra hoy la palabra del Señor, como en la carta a los Hebreos, que es una carta de mucha esperanza y de mucho ánimo, aquellos que, convirtiéndose al cristianismo, habían dejado el servicio del templo en el pueblo de Israel. Y cómo el autor de la carta a los Hebreos los anima a confiar en las promesas del Señor, a confiar en las promesas de Abraham. Y cuando nosotros miramos hoy a San José, vemos cómo él se llenó de bendiciones y fue multiplicado abundantemente, y perseverando alcanzó lo prometido. Como descendiente de Abraham, ya vemos que al inicio del Evangelio de Mateo nos muestra toda la genealogía de Jesús, comenzando por Abraham y terminando en José. Y vemos en José ese hombre que depende de Dios, ese hombre de fe, ese hombre que cree en las promesas, ese hombre que perseveró, ese hombre que siempre se enmarcó y se sometió a la voluntad de Dios. Un hombre de tanta fe, por supuesto que confiaba en todo lo que Dios le decía, en todo lo que Dios le guiaba. Los evangelios nos hablan de los sueños de José, pero en su familia, en toda su ascendencia, eran personas que traían la promesa, eran personas que sabían y creían lo que Dios les daba. Y eso para nosotros es importante, saber qué es lo que Dios me da, saber qué es lo que Dios me ofrece, saber cuál es la bendición con la que Dios me llena todos los días. Y así José iría educando a Jesús. Como el hombre de la casa, lo iría formando en oración, lo iría formando en la ley, lo iría formando y lo llevaría a los 12 años ya a presentarlo al templo para que fuera aquel adulto dentro del pueblo de Israel. ¿Y qué podemos nosotros deducir de nuestro Señor Jesucristo, que aprendió de José? Y el Evangelio de hoy nos muestra ciertos rasgos de esa seguridad de Jesús, que ya luego le enseñará a los apóstoles y a todos nosotros: danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. José le enseñaría a nuestro Señor Jesucristo eso. Y por eso los discípulos de Jesús, después de un largo camino, después de experimentar el hambre, comienzan a comer. Dios tiene el pan para ellos, el pan para ellos. Así fuera ese poco de espigas que arrancaban cuando iban en el camino, pero Dios no los iba a desamparar. En esas caminatas, en esas travesías, con Jesús pobre, con Jesús que no tiene donde reclinar la cabeza, y también eso aprendería nuestro Señor Jesucristo en su casa, a depender de Dios, a depender de Dios. Y los discípulos encuentran esas espigas.
Y el Señor les enseñaría y el Señor les mostraría y el mismo Señor también lo haría. Danos hoy nuestro pan de cada día. Danos hoy nuestro pan de cada día. A veces nos afanamos por el pan que no hay y no confiamos en lo que el Señor nos ha enseñado, que Él nos da el pan de cada día. En la casa de Nazaret, esa oración sería un eco constante. Danos hoy nuestro pan de cada día. Y Jesucristo le enseña a los apóstoles, nos enseña a nosotros. Unidos a José, aprendamos a tener la fe en lo que Dios da, que da vida abundante. No tenemos un Dios tacaño, no tenemos un Dios limitado. Y aprendamos que nuestro Señor Jesucristo fue aprendiendo de José también eso que le va a decir a los fariseos. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. En esas oraciones, Jesús, niño, adolescente, con su padre José, que iban a la sinagoga, que aprendían de la ley, y José, repito, como el hombre de la casa enseñaba muy bien eso. El sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. Y Jesús desde su casa, y Jesús con José y con María Santísima, fue aprendiendo a vivir la libertad de Dios y fue creciendo, como nos dice muy bien el Evangelio de San Lucas, en gracia, en sabiduría, delante de Dios y delante de los hombres. Pero creció en esa gracia y sabiduría con su familia, con San José, con María Santísima. Hoy pidamos su intercesión. Hoy aprendamos en casa a depender de Dios. Aprendamos en casa a orar. Y aprendamos en casa con esa confianza de la promesa que el Señor, de las miles de promesas que el Señor nos ha dado, esa promesa que recibió José de Abraham en la fe, la fe, la fe. Dios siempre nos va a dar. Dios siempre cumple lo prometido, pero hay que perseverar. Y Jesucristo fue aprendiendo la perseverancia de José, y Jesucristo fue viendo a José como un hombre de fe, y Jesucristo fue viendo en José cómo se conseguía todo lo prometido. Que nosotros, como personas, como familias, como parroquia, guiados por José, aprendamos eso, a tener fe, perseverar para conseguir todo lo prometido. Cuando nosotros nos acogemos al patrocinio, a la intercesión de San José, nada va a faltar. Nada va a faltar, y como párroco puedo dar testimonio de eso desde ya 1 año y medio, 2 años que venimos celebrando los miércoles las Eucaristías a San José. Él nos enseña a depender de Dios, Él nos enseña el don de la fe, Él nos enseña la perseverancia y Él nos enseña a estar dispuestos a lo que el Señor nos pida día a día. Amén.